Invitamos a nuestro hermano Tomás, que lleva la meditación de esta mañana. Todos y con todas. Oremos. Invocamos, Señor, tu santísimo y glorioso momento de estudiar tu santa palabra, rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, nos guíe, nos ilumine, nos alimente con el pan espiritual que es tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Adicional al texto hermosísimo que leímos de Juan 4, parte de la conversación del Señor Jesús con la mujer samaritana, quiero leer otros dos textos muy significativos. El primero se encuentra en Eclesiastés capítulo 12 y versículo 13, 12 y 13. Eclesiastés 12, el versículo 13 dice de la siguiente manera: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el segundo texto se encuentra en la profecía de Isaías, capítulo 29 y versículo 13. Isaías 29, 13 dice de la siguiente manera: el Señor dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que el Señor bendiga la meditación de su santa palabra, la lectura de su santa palabra. He titulado a esta breve meditación bíblica, hermanos y hermanas, adoradores en espíritu y en verdad. La adoración es un tema céntrico para la iglesia, para el creyente en lo particular. Y quisiera que dediquemos estos minutos a meditar un poco sobre lo que es la adoración. En estos tiempos es importantísimo porque hay tantas corrientes de pensamiento, ideologías, fuerzas que tratan de arrastrarnos, de chuparnos, especialmente a la juventud. Y debemos estar bien posesionados, hermanos, de lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema importantísimo que es la adoración. Cristo vino a traer un antes y un después. Ustedes han oído hablar año fulano de tal antes de Cristo, año fulano de tal después de Cristo. Y eso está bien, pues, la cronología, el tiempo. Pero el Señor Jesús vino a traer una demarcación de era mucho más profunda y mucho más significativa en la vida de la humanidad. Por ejemplo, antes de Cristo se vivía bajo la ley mosaica. Después de Cristo vivimos en la era de la gracia. Son estudios muy bonitos que podemos llevar a cabo en otra ocasión. Antes de Cristo era una era de sacerdotes por montones, múltiples sacerdotes, sacrificios múltiples. Después de Cristo estamos en una era donde solamente hay un sacerdote sumo, magnífico, incomparable, de la estirpe de Melquisedec, Jesucristo, el único y suficiente sacerdote. No hay otro, no necesitamos ninguno otro. Cristo y su sacrificio único,
redentor. Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Afirmación de nuestro Señor Jesucristo. Antes de Cristo era una era de ritos, de penitencias. Hasta los hijos se los sacrificaba, hermanos. Miren hasta qué extremo llegaban la insensatez, la ceguedad de los seres humanos. Acciones externas, propiamente dicho. Pero después de Cristo estamos en la era de la fe. Lo que brota del alma, del corazón, de la honestidad, de la sinceridad, ¿no? Por último, antes de Cristo estábamos en la era de los templos y los lugares. Oigan ustedes lo que le dijo la mujer samaritana al Señor Jesús. Ustedes creen y dicen que se debe adorar en Jerusalén, están equivocados. Nosotros decimos que se debe adorar en el monte Gerizim y nosotros somos los que tenemos la razón. Y el Señor le aclara con aquella certidumbre de verdad que solamente Él posee, con esa autoridad única que solamente Él posee, y le dice, ni en Jerusalén, ni en Gerizim, ni en ningún otro lugar de la tierra. De aquí en adelante lo que Dios busca son adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? En eso vamos a adentrarnos un poco. Y Dios quiera que de aquí en adelante todos nosotros y nosotras nos constituyamos en verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Estas enseñanzas que el Señor Jesucristo le dio a la mujer samaritana son claves, hermano. Gracias a Dios por esa mujer que llegó ahí a conversar con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo a través de ella nos da enseñanzas preciosas y trascendentales. Trascendentales aún para cada uno de nosotros aquí sentados en este templo 2022, 2030 años después, ¿verdad? Y de las muchas yo quisiera mencionar al menos tres. La primera, que la adoración es medular para Dios. En el versículo 23 dice que el Padre está buscando adoradores. Me imagino a Dios con su mano en la frente, viendo para todos lados, a ver dónde haya uno, aunque sea un verdadero adorador. ¿Qué entiende Dios por un verdadero adorador? No. Pasemos. En la segunda enseñanza vemos que el versículo 23 dice, ha llegado el tiempo en que Dios busca a verdaderos adoradores, que son los que van a tomar la batuta. El mundo está lleno de adoradores, ¿verdad? Hay quienes adoran al Papa, hay quienes adoran a la Virgen, hay quienes adoran a Santo Domingo. Vayan a ver dentro de 2 o 3 semanas, ¿verdad? Así va a estar repleto de adoradores a Santo Domingo. Hay quienes adoran su propio ego, hay quienes adoran al novio, a la novia, al papá, a la mamá. Aquí miles de adoradores. Pero aquellos a quienes Dios seleccione, aquellos a quienes Dios dé por verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, son los que hoy en día tomarán la batuta de ser los privilegiados que entrarán al reino de los cielos. ¿Quién va a decidir eso? Dios mismo. No el Papa, ni el diácono, ni el pastor. Dios mismo va a decir, este es el verdadero adorador. Y en Isaías 29:1 lo dice muy claramente. No el que me adora con el labio, ¿verdad? Es fácil del labio para afuera. Sino aquel cuyo corazón esté cerca de mí, cuyo corazón se inspire en mí, en mis enseñanzas, en mis estatutos, cuya vida entera sea una entrega a mí, una integridad que me alabe, que me adore.
porque no es lo que dice el labio, sino lo que dice mi vida. Todos los días que yo la viva, lo que verdaderamente se constituirá en una adoración de verdad para Dios. Antes de la tercera enseñanza quiero señalar por lo menos estas 3 conclusiones preliminares. La primera es, según estas enseñanzas de nuestro Señor a la mujer samaritana, que la adoración es céntrica en los planes de Dios para el ser humano. En Lucas 4:8, cuando el tentador estaba frente al Señor Jesús, el Señor Jesús le dice contundentemente: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué les parece? Más claro no canta un gallo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en la ley mosaica, que fue ratificada por el Señor Jesús también, en esa parte dice: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, yo soy el único y verdadero Dios. Y al pueblo de Israel le decía todos los días: no se vayan tras los ídolos. Ya sabemos que el pueblo de Israel por un oído le entró y por otro oído le salió, ¿verdad? Y al día siguiente estaban armando un becerro de oro diciendo: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Qué triste, ¿verdad? Bueno, pero ese es capítulo aparte. El Señor tiene que ser céntrico, el único y verdadero Dios que hizo los cielos, la tierra y todo cuanto existe. La adoración es céntrica en los planes de Dios para el ser humano, y cuando Dios hizo a Adán y Eva en el Edén, uno de los principales propósitos era de que le adorara. El creyente que no se interesa en la adoración, que le da segunda o tercera importancia a la adoración, no está bien, porque Dios nos observa y ve qué tan céntrica en nuestra vida es la adoración a Dios. El libro de los Salmos, si ustedes lo leen, prácticamente desde el primero hasta el Salmo 150, todo habla de la alabanza, de la adoración a Dios. Mi corazón se goza en alabarte, Señor. La creación entera te alabe, Señor. Y todos los salmos, a mí me encanta vivirlos leyendo y memorizarlos también, porque todos: te alabaré, Señor, todos los días de mi vida. Mi alma alaba al Señor. Todo es alabanza y adoración a Dios. El libro de los Salmos. Y acabamos de leer Eclesiastés 12:13, donde dice: el todo del hombre. Fíjense que dice el todo. El todo del ser humano es buscar a Dios, entenderlo, comprenderlo, estudiarlo, alabarlo, adorarlo y guardar sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Esos jóvenes especialmente que dicen: yo no le he sentido a la vida, y muchos de ellos terminan tristemente hasta en el suicidio, porque dicen que esta vida no tiene sentido para ellos. Acérquense a Dios de rodillas, ríndanle reconocimiento, honor y alabanza, y van a ver que van a encontrar sentido para sus vidas. Uno de mis testimonios ha sido ese. Cuando yo estaba chavalo de 12 años, yo acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y han pasado 70 años y no me he arrepentido ni me arrepentiré, porque eso le dio sentido, orientación, norte a mi vida. Y ya sé de dónde vengo, vengo de Dios. Y sé para dónde voy, voy donde mi Creador. Y allí no hay dónde perderse, hermanos y hermanas. Eso le da sentido a la vida. Por algo dijo San Agustín, uno de los grandes fundadores de la iglesia primitiva: el hombre no puede, entiéndase el ser humano, ¿verdad?, no puede encontrar paz mientras no regrese al seno de su Creador. ¿Qué les parece? Muy cierto, y eso lo corroboramos con nuestra propia vida, con nuestra propia vivencia, ya de 7 largas décadas, largas y hermosas, digo yo, ¿verdad? Décadas, ¿no? Y en tercer lugar, que el sentido de la vida se encuentra en Dios, en reconocerle y en adorarle.
Y ese es el todo del creyente y de la iglesia después de todo, ¿no? Dice el libro de Hebreos que somos peregrinos que vamos en la búsqueda de esa ciudad celestial, no hecha por arquitectos humanos, sino por el arquitecto divino, Dios. Y en ese sendero, en ese camino, vamos todos. Por eso decimos que eso le da sentido y orientación a nuestra vida. Muy bien, entonces veamos ahora cuál es la tercera enseñanza. Los verdaderos adoradores, dice en el versículo 24, son los que adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso, no? Estudiemos un poquito qué habrá querido decir el Señor Jesucristo con eso de que los verdaderos adoradores son aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Comencemos diciendo los que no adoran en espíritu y en verdad, ¿verdad? Los que dicen adorar a Dios y, bueno, van a fiestas, van acá, van allá, van a procesiones, van a ¿cómo se llama esas de los caballos, verdad? Toman licor, etcétera, 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 ¿verdad? El Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros, pero yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos son los que se creen adoradores, pero no le dan al clavo en la cabeza, adorando en espíritu y en verdad. Veamos entonces un poco lo que quiso decir el Señor con esto de adorar en espíritu y en verdad. Comencemos viendo la etimología de la palabra adorar. Interesantemente, hermano, la palabra adoración tiene que ver con el beso. Ya los jóvenes están parando el oído, ¿verdad? Porque ad se traduce como a y ora como boca. De ahí viene la palabra oral, ¿verdad? Todo lo que dice, se hace con la boca, ¿no? A y ora, a la boca. Porque en la antigua Roma se rendía homenaje a los objetos o sujetos adorados, enviándole un beso con la boca que se retenía con la mano, se colocaba sobre ella y era soplada hacia su destinatario, ¿verdad? Y yo les quiero mandar un beso a todos ustedes. Lo soplo y se va, y ese beso le llegaba a ustedes. Los estoy adorando, ¿verdad? En el sentido pues de aprecio, de respeto, ¿no? Por algo le decimos a nuestras novias, ¿no? Amor, te adoro. Ese muchacho te adora, ¿no? Quiere decir, viene de amar, de sentimiento, de lo que sale dentro del corazón, de lo que sale dentro del alma, ¿no? Entonces la adoración, amados hermanos y hermanas, tiene que nacer de adentro del corazón, ser un sentimiento puro y noble, sincero, honesto, que nace desde adentro y que es enviado, en este caso supremo, a ese ser celestial que es Dios, nuestro creador, dueño y hacedor de todo cuanto existe. Amén, digamos. Entonces ya podemos ir aventurándonos un poco en tratar de definir lo que es la adoración. La adoración es un sentimiento especial y actitud. Fíjense ustedes que son dos cosas. Sentimiento que se siente, que nace de adentro, y actitud que se debe expresar con hechos, con palabras y sobre todo con acciones todos los días de nuestra vida. Esa es una actitud. Sentimiento y actitud de reverencia, de reconocimiento, de respeto, de amor y de gratitud a Dios como creador y como divinidad.
Tomemos nota de esta definición porque me parece importante que los creyentes, los adoradores entendamos qué es cuando adorar. Adorar, ¿qué es adorar? ¿No? Ponerse de rodillas nada más. Decir 10 Ave María y 4 Santa María, ¿no? Irse de rodillas del templo de Bautista a la iglesia del Calvario como penitencia, eso es adorar, ¿no? Ir al culto 1 o 2 horas a la semana, ¿será eso adorar? ¿No? Adorar, ahí está, mire, tiene que ser un sentimiento nacido del alma, del corazón, con una actitud diaria de reverencia, de estimación, de aprecio, de reconocimiento, de honor, de amor y de gratitud. Estoy agradecido, señores, y este hermoso canto que acabamos de entonar. Estoy agradecido, Señor, y quiero adorarte, porque precisamente la gratitud llama, exige, demanda la adoración. Recordemos el caso del 10º leproso que fue curado por el Señor Jesús de esa horrible enfermedad que se llama la lepra. Cuando se vio que estaba sano, decidió regresarse donde el Señor Jesús a darle las gracias. La gratitud en realidad es parte de la adoración. Reconocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros y decirle gracias, Señor, porque me has sanado. Gracias, Señor, porque me has bendecido. Gracias, Señor, porque me has perdonado. Gracias, Señor, porque viniste a dar tu vida, a derramar tu sangre preciosa y con ello me rescataste y me abriste la puerta a la salvación eterna. ¿Cómo no agradecerle eso al Señor, hermanos? No nos ha sanado solamente de una lepra corporal que va a durarme unos cuantos años esa salud, sino de una lepra del pecado que me va a condenar por toda la eternidad. ¿Y cómo no voy a estar agradecido con el Señor como ese leproso? Y regresarnos al Señor y ponernos de rodillas delante de Él y decirle, gracias, Señor, porque me perdonaste, porque me amaste, porque sufriste por mí humillaciones, dolores, vergüenzas, y con ello me rescataste de toda tribu, lengua y nación para darme en ofrenda agradable a Dios para toda la eternidad. Gloria sea al nombre del Señor, ¿verdad? Digamos. Si adoración es reconocimiento y gratitud, alguien podría decir, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que estar adorando a Dios? No. Hay muchísimas razones, pero yo solo quisiera mencionar 3 por razones de tiempo, ¿verdad? Y la primera es, Dios es tu creador. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, dice el Salmo 24, ¿no? Dios nos hizo. Y cuando alguien hace algo, es dueño, el autor, ¿verdad? Derechos de autor, dice la ley, ¿no? Derechos de autor. Yo escribí un poema, ese poema es mío, nadie me lo puede quitar ni me lo puede variar, ¿no? Y escribí una canción, hice una silla. Y tenemos un gran carpintero, nuestro hermano Alfonso. Hermano Alfonso, por aquí debe estar, ¿no? Cuando él hace una silla, yo no puedo llegar a decir esa silla es mía, a menos que se la pague, por supuesto, ¿verdad? Pero esa silla, derechos de autor, usted fue hecho por Dios, hermano, usted le pertenece a Dios. Aunque no lo quiera reconocer, usted le pertenece a Dios. Mía es la tierra y su plenitud, dice el Señor, ¿verdad? Por derechos de autor somos creados por Él, a Él le pertenecemos y debemos estar agradecidos entonces por esa vida que Él nos ha dado. En segundo lugar, además de darnos la vida, Dios nos la sustenta, hermanos. ¿Qué haríamos nosotros si no lloviera, hermanos? Acuérdense de Ruth y Noemí, tuvieron que emigrar a Moab porque no llovía en su tierra y no había que comer, ¿no? Qué triste, ¿no? Nos sustenta la vida. Ese sol es vida. Sin el sol no viviríamos, ni las plantas, ni los animales, ni nosotros. El aire. Con solo que nos falte el aire 2 o 3 minutos, hasta ahí llegamos, ¿no? Y ese aire abundante en todo el planeta, hermano, que no nos cuesta nada, no nos pasan factura por la luz del sol, no nos pasan factura por el aire que respiramos, porque Dios nos sustenta todos los días los alimentos, hermanos. Qué belleza. Cómo crece el maíz, dentro de poco va a haber elotito, ¿no? Frijolitos tiernos. ¿Por qué? Porque Dios con su poder creador y su misericordia para con nosotros nos provee los alimentos todos los días. La salud. Si no tenemos salud no podemos trabajar, si no podemos trabajar no podemos tener ingresos, si no podemos trabajar ingresos nos morimos de hambre.
el Señor todos los días nos permite esa salud, ese vigor, esa energía. Bueno, sería largo seguir mencionando, pero hay miles de cosas que Dios nos da cada día, por los cuales tenemos que estar agradecidos y reverenciarle. Y en tercer lugar, ya lo mencioné un poco, que Dios nos ha rescatado con su preciosa sangre, con su preciosa vida, de la muerte eterna, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Como dicen los poetas, no hay palabras para describir esto. Amor sublime, eternal, indescriptible. Todos los días desde que amanece deberíamos arrodillarnos y decirle: gracias, Señor, por Jesucristo, tu amado Hijo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al nombre del Señor. Con solo esas tres razones, hermanos, tenemos por qué estar agradecidos, por qué reconocer a Dios y por qué decirle, como decía el gran profeta Moisés: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Mi alma te alabará de generación en generación. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, ¿no? Entonces ya vamos entendiendo quizás un poco mejor lo que es adoración en espíritu y en verdad. Mencionemos al menos estas cuatro cosas. Perdón, hermanos, que ando a la moda, ¿no? La primera, reconocer a Dios como la verdad. Eso quiere decir en espíritu y en verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Y me lo dijo a mí Tomás, ¿no? Al apóstol Tomás le dijo: yo soy, Tomás, el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad. Ninguna otra verdad que nos vengan a contar puede tener crédito ni oído en el creyente, ¿no? Que San Jerónimo, que Santa María, que Santiago, que Santo Domingo, nada. Cristo Jesús es la única verdad. Y reconocerle a Él como la verdad quiere decir adorarlo en espíritu y en verdad, porque cuando le adoramos sabemos que estamos adorando al único y verdadero Dios, el que hizo el cielo, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, y me hizo a mí mismo también. ¿Qué otra verdad puede haber más sublime y hermosa que esa? Reconocer que Dios es único y verdadero, que Cristo, su amado Hijo, es único y verdadero, que su Espíritu Santo nos ha sido dado para recordarnos y enseñarnos todas estas verdades. Eso es reconocer a Cristo y a Dios como verdad, fuente de vida y el único camino que puede salvarnos y que puede llevarnos al Padre. En segundo lugar, con todo nuestro ser, alma, vida, mente, corazón, sentimiento, sinceridad y honestidad. Al Señor tu Dios adorarás con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu boca. El primer mandamiento, y que ratificó Cristo Jesús también. Reconocerle desde el fondo de nuestro corazón, con todo nuestro ser. Eso quiere decir adorarle en espíritu y en verdad. Y también cuando decimos en espíritu, el Señor Jesús también lo dijo: Dios es espíritu. Una manera de recordarnos también: ustedes son seres espirituales. Y cuando le adoramos en espíritu, estamos reiterando, reconociendo, reafirmando que estamos fundiéndonos espíritu con Dios. El Espíritu Dios nos lo dio cuando hizo al primer hombre, Adán y Eva, sopló en él espíritu de vida. Y ese espíritu vive en cada uno de nosotros y se fusiona con Dios cuando le reconocemos como Señor, como Salvador, en espíritu. Mi espíritu, Señor, se fusiona, se funde, se identifica con el tuyo y somos uno en espíritu. Por algo dice ese bonito corito: somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu con Dios.
En tercer lugar, adorar en espíritu y en verdad es que no solamente le adoramos por lo material y con lo material, sean templos, lugares, ritos, sacrificios, penitencias, sino que tiene que ver también lo espiritual. Ya le hemos mencionado el reconocimiento, la gratitud, la obediencia, la alabanza, la misericordia, la solidaridad, el amor, el perdón, la tolerancia, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Son características del espíritu. Si no, recordemos lo que el apóstol Pablo le enseñó a los Gálatas, ¿no? El fruto del espíritu, ¿cuál es? Amor en primer lugar, gozo de estar en la presencia de Dios, paz conmigo mismo, con mi prójimo, con la naturaleza, con la creación. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio son las virtudes espirituales que se identifican con Dios y que son heredadas por Él a nosotros para que también las exhibamos, las experimentemos, las utilicemos cada día de nuestras vidas, por donde quiera, donde vayamos, porque de esa manera estaremos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Cuando somos capaces de amar, cuando somos capaces de tolerar, cuando somos capaces de perdonar, cuando somos capaces de ser mansos, cuando somos capaces de dominarnos a nosotros mismos, cuando somos capaces de obedecer los mandamientos del Señor, entonces es cuando estamos siendo adoradores en espíritu y en verdad. Y en cuarto y último lugar, no exhaustiva la lista, por supuesto, ¿verdad? Ustedes pueden agregar muchísimo más de su experiencia y de su lectura bíblica, la sinceridad. No solamente de labios, sino desde el fondo del corazón. El Señor no va a reconocer la adoración de bla, 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 de labio en adelante, pero el lunes a mi vida vieja, a mis vicios viejos, a mis costumbres viejas, no. El adorador de domingo por la mañana nada más, hermano, mucho cuidado, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Sinceridad. Una adoración, un reconocimiento, una gratitud, una actitud desde el fondo del corazón. Toda una vida de integridad, desde el lunes hasta el domingo, para recomenzar el lunes siguiente. Toda mi vida tiene que ser una adoración a Dios. Y esa es la adoración en espíritu y en verdad. Sería largo mencionar aquí una serie de adoradores bíblicos hermosísima, ¿no? Comencemos con Moisés, ¿verdad? Qué hombre que tuvo a Dios como el centro de su vida y le adoró con toda su vida. José, el de Egipto. El rey David, que escribió la gran mayoría de los salmos. El profeta Daniel, que pudo enfrentar hornos de fuego y leones hambrientos, porque Dios era el centro de su vida. Nehemías, que se enfrentó al ejército, a los contrarios que le impedían reconstruir las paredes de Jerusalén, porque Dios era su centro. Salomón, aquel hombre que construyó un templo para Dios, espero que no solamente el físico, sino también el espiritual. Y ya no se diga el apóstol Pablo, que enfrentó toda clase de peligros y desafíos, porque Dios era el centro de su vida. ¿Será que nosotros también vamos a ser grandes adoradores bíblicos? Ojalá que sí, ¿verdad? Y ya no digamos, hablando de que la adoración tiene que ser céntrica para el creyente y la iglesia. Leamos, hermanos, yo vivo recreándome, leyendo esos 3 o 4 capítulos de Apocalipsis 17 al 21, cómo es la adoración en el cielo, hermanos. Ahí el centro es Dios, los 24 ancianos postrados,
los millones de creyentes de todas las edades y de todos los confines de la tierra, postrados, adorando a aquel Cordero que entregó su vida por ellos, por haberlos amado tanto. Y Él es el centro, Él es la adoración por los siglos de los siglos y por la eternidad. No es que ya la iglesia debería empezar a ensayarse, a inaugurarse, a practicar ese modo de ser que existe en el cielo. No fue la oración de nuestro Señor Jesucristo, que en tu voluntad se haga como se hace en el cielo, así también en la tierra, queriendo decir que yo sea el centro, que yo sea el reconocimiento, el honrado todos los días de la vida, en la vida de la iglesia y en la vida del creyente y de la creyente. Esa adoración celestial, hermano, en la que algún día nosotros vamos a estar, bendito el nombre del Señor, ya debe comenzar. Y hacer a Dios y a Cristo Jesús, a su Santo Espíritu, el centro de nuestra vida, el centro de nuestro reconocimiento, el centro de nuestra gratitud y nuestra adoración, y que todo nuestro día, desde que amanece hasta que nos acostamos, sea Cristo Jesús el centro y el tema de nuestro pensamiento, el tema de nuestro actuar, el motor de todo lo que hacemos y lo que decimos, para que esa adoración esté desde ya presente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Salmo 42:1 me encanta a mí también. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengamos sed del Señor, hermanos, como el cervatillo, como el venadito, ¿verdad? Que desesperado busque el agua, así también nosotros, desesperados desde que amanecemos, busquemos al Señor y saciemos en Él nuestra sed de agua viva, como Él le dijo a esa mujer samaritana: si tú bebes de esta agua que yo te daré, nunca volverás a tener sed, porque el agua que yo doy sacia para vida eterna. Llegó la hora en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios. Ojalá, hermanos, hermanas y hermanos, que todos nosotros seamos encontrados adorando, pero adorando en espíritu y en verdad. El Señor bendiga la meditación.